Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a hablar sobre el alegato de autoridad, la falacia de autoridad o pues el argumento de autoridad. En cualquiera de las tres hipótesis, creo que hay que dar muy en claro que esto no puede ser una falacia. No puede ser una falacia porque no es un error en el razonamiento, es un error en la creencia. Se asume fuera del razonamiento una creencia. Por ende, cualquier conclusión que venga de la creencia va pues a emanar de esta. Para que se entienda claro, la creencia es pensar que porque un sujeto tenga más conocimiento que el resto de los que estemos presentes o una especialización, eso implica que lo que él diga sea más adecuado que lo que pueda decir los demás. Por supuesto, eso es una creencia. ¿Por qué? Porque el sujeto puede, uno, equivocarse, dos, manejar a propósito información que no se da con la realidad, pero que sí tenga que ver con sus propios intereses, y tres, puede haber un conflicto de intereses, y tres, puede haber otras autoridades o otros expertos que no coincidan con este. Entonces, esta creencia me lleva a pensar a los que lo hacen de la siguiente manera. X es verdad porque lo dice Y, lo llaman el experto. Pero una más sutil y muy común en estos tiempos es decir, X es verdad porque lo dice Y, sustituyendo Y en vez de ser una persona, o sea, un individuo físico, me dice es una ONG o una institución, porque ustedes saben, las personas jurídicas no están compuestas por personas naturales y no tienen ningún conflicto de interés. No, nada que ver. Entonces, si lo dice una ONG o si lo dice una institución o si lo dice la autoridad pública, entonces es verdad porque lo dicen ellos. Recuérdense, esto no es un error de razonamiento, es un error de creencia. ¿Crees que un sujeto, sea persona natural o persona jurídica, va a actuar siempre, en la mayoría de los casos, con la verdad o con la razón, obviándose la naturaleza humana? Por eso, en este video, que lo voy a dividir en 4 partes, voy a explicar el argumento de autoridad, que sí funciona como argumento retórico, nunca lógico, un argumento retórico. Y al ser retórica, ya he dicho reiteradamente que en la retórica no caben las falacias. Si eso no lo entiendes, por acá yo tengo un video explicando lo que son las falacias y otro video explicando por qué decirle a todo falacia es en sí mismo una falacia. O lo que es igual, eso sería la falacia más grande del mundo o la falacia de las falacias. La falacia de autoridad no es una falacia. Si ustedes tienen buena memoria de los videos que he dado en este canal, se acordarán de uno que hablaba de la retórica y decía que Aristóteles basaba la retórica, es decir, el arte de persuadir a los terceros, a los demás, no a tú, sino una persona a una masa, a un grupo de personas. Bueno, se basaba en 3 grandes bloques. El primero se llamaba el etos. El etos tiene que ver con la fiabilidad del interlocutor. Por ejemplo, si yo me pongo una bata y digo soy doctor, tú ya automáticamente te estás colocando en la cabeza que el sujeto sabe mucho del área. Ya veremos si eso es cierto o no, eso es irrelevante. Que él sabe más que los demás, por ende lo que él puede decir es más relevante que lo que digan los demás. Le estoy colocando un etos superior, pero también puede ser, que como normalmente se usa, en cuanto a credibilidad. Tú le crees más a los influencers porque sientes un nivel de empatía, de relación, de si te comprenden, y entonces se le pagan la publicidad para que te vendan productos y tú creas y compras los productos. Lo mismo pasa con artistas, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien dice, lo emana esta revista arbitrada, y si lo dice revista arbitrada es cierto, o lo dice este experto, y si lo dice el experto es cierto, o lo dice esta institución internacional, y si lo dice la institución es cierto, entonces estamos cayendo en una creencia. Y lo que tenemos que evaluar, si estamos hablando de lógica y de razonamiento, son los argumentos, no quien lo dice. Es un error evaluar el argumento basado en quien lo dice, con la única excepción que tú quieras demostrar que quien lo dice tiene un interés manifiesto en decir lo que dice. Es decir, en ese caso lo que estamos es destruyendo el etos del sujeto. Ejemplo, se lo coloco fácil. El informe pericial de X sujeto dice que es inocente. Bueno, pero el experto fue pagado por los abogados y por el cliente que se llama a sí mismo inocente. Es decir, hay un conflicto de intereses. O lo que es igual, vamos a analizar lo que dice. No estoy diciendo que se excluya, pero vamos a poner un ojo avisor sobre la veracidad de lo que está diciendo. Pero esto va en otro punto. El segundo, nullis in verba o la presunción no implica exoneración. La Real Sociedad de Inglaterra fue o es un instituto que se ha creado para promover la ciencia, el desarrollo de los conocimientos. Y desde el siglo XVII colocó un lema
que se llama o que dice en latín nullus in verba, que se traduce en la palabra de nadie, que creo que es lo que debemos de meternos en la cabeza para evitar que nos coloquen o que sea válido el argumento retórico de autoridad. Que mira, muy bonito todos los títulos de doctor que usted tiene, muy bonito el premio Nobel que usted tiene, pero ¿qué es lo que está alegando? No, yo estoy alegando que nada es más hermoso que este cuadro. Muy bien, perfecto. Ahora diga por qué. Haga una demostración, haga un experimento, haga alguna prueba. Recuérdense, prueba y demostración no son equivalentes. Demostración tiene que ver con condiciones en el que no hay una contradicción. Demostrar no es probar desde el punto de vista empírico material, para que por si acaso no vayan a decir que solo es posible ante las ciencias naturales las que puedan llevar a la práctica, porque la matemática y la lógica requieren de lo que se llama demostración, al igual, por supuesto, que pues una parte, casi todas las carreras o casi todas las áreas teóricas, su propósito es hacer una demostración y una prueba empírica, un experimento. Ojo con este aspecto. Pero en general, lo que dice la Real Society es algo que tenemos que interiorizarnos. No importa quién lo diga, lo que importa es lo que está diciendo y las bases con lo que sostiene lo que está diciendo. ¿Por qué estás diciendo lo que dices? Esa es la verdadera pregunta, que viene desde, por lo menos, realmente esta frase se debe entender como una vuelta a todas aquellas posiciones que venían anteriormente en cuanto era muy importante quién lo decía. Bueno, si San Tomás lo dijo, entonces debe ser cierto. No, aquí se dice no me importa quién lo diga. Y ojo con esto, si sea premio Nobel, sea él un youtuber con 300 millones de suscriptores, o sea un científico reconocido, eso no implica que lo que va a decir es correcto o sea la verdad. Entonces recuérdenlo, nullis in verba, no importa quién lo diga, importa lo que dice, su conclusión y cómo lo sostiene, cómo llegaste a esa conclusión, que sostiene esa conclusión. El tercer aspecto del argumento a la autoridad tiene que ver con la especialidad y su validez. A ver, esto tiene dos aspectos. El primero, que todo experto es, en teoría, así en un área determinada. Lo que es igual, el mejor matemático no le va a decir al mejor futbolista cómo jugar fútbol. No, no puede. El mejor futbolista no le va a decir al mejor pizzero cómo hacer una pizza. Una persona obesa no le va a decir a una modelo cómo de lucir o cómo de mantenerse visiblemente delgada o atractiva. No. Eso quiere decir que cada uno de nosotros debemos tener que tenemos límites en nuestras áreas de experticia. Siempre habrá alguien que sepa más que nosotros en algunas áreas y en otras donde nos especializaremos. Aquí viene el error común. Miren, últimamente se ha cambiado la experticia por la titulación. Si yo digo que soy doctor de un área, ya tú vas a presumir que debo saber más que cualquier otro en su alrededor. Y aquí voy a contar una historia que la he contado, si usted es seguidor de este canal, lo he contado no menos de 10 veces. Así que aquí voy a hacer una pausa. Si no quiere escuchar esta historia, pues ya la he contado muchas veces, porque es algo que me impactó, me pasó en la vida real, en mi área laboral. Puede colocar acá, voy a saltarlo hasta como 2 minutos después que voy a terminar la historia. Mire, a mí me contactó un profesor amigo, que era profesor de la Facultad de Agronomía. Tenía un PhD en la universidad, en una universidad en Texas, y tenía, pues era PPI, es decir, a un investigador con muchas publicaciones en aquel momento. Y recuerdo que cuando fui a trabajar a su granja, porque tenía algunos problemas y tenía que resolverlo, entonces lo primero que me dijo, mira, yo te voy a, para que no te pase como a mí, cuando yo compré la granja llegué con un libro bajo el brazo y con varios artículos publicados. Y dije, para que esto crezca mejor, cebollín, voy a colocar pues se sembraba yuca y cebollín. Cebollín, para que esto siembre mejor y no haya ningún problema, hay que hacer una proporción, por ejemplo, de 1 de este líquido y 2 de agua. Resulta que, por decirlo de alguna manera, el capataz, un señor que no tiene ningún título, que tiene 30 años sembrando en esa tierra cebollín, porque el problema fue el cebollín, le dijo, doctor, si le coloca eso va a quemar la planta, no va a durar 3 días la planta. Y por supuesto le dijo con esa boca de experto, yo soy PhD, he publicado en revistas arbitradas y estoy usando la fórmula de un premio Nobel. Bueno, doctor, si usted lo dice, usted debe saberlo, usted es el que sabe, yo no. Y lo ha hecho. Y a que no adivinen qué sucedió. Se les quemó todo el cebollín donde lo colocó. Entonces, bueno, después, incluso ese día se burlaron de él. Doctor, ¿cuánto es que hay que echarle? Todavía se burlan de él. Porque, vamos, hay una soberbia epistémica que te impide, es decir, creer que lo sabes todo te va a impedir aprender algo y conocer que la verdad no está de un solo lado. Hay muchas
no visiones de la verdad, sino acercamientos a la verdad. Entonces, esto es para mí siempre un recordatorio que cada experto tiene una validez. A ver, lo que es igual, usted puede ser un experto teórico, pero en el conocimiento del terreno en este específico, el otro es más experto que usted, aunque no tenga ningún título. Y se los coloco un ejemplo. Mucha gente me pregunta, ¿cree que yo soy filósofo? Porque he estudiado mucha filosofía. Y yo digo, no, yo soy abogado. A pesar de que en derecho está la filosofía del derecho, que es un tema que me apasiona. Eso significa que un filósofo puede saber más que yo en aquel elemento, por ejemplo, de filosofía del derecho que él se haya especializado. Ejemplo, la validación de los derechos humanos. Vamos a colocar. Pero como también en mi área de interés, la inteligencia artificial, en la filosofía, yo puedo ser mucho más experto que él no por títulos, ni por la carrera, sino por estudios, por interés en un área que de repente el filósofo no domina. Ejemplo, la escuela estoica, ejemplo, la inteligencia artificial. O lo que es igual, los expertos tienen una validez que no necesariamente viene determinada por el título. Y esto es importante entenderlo. Todo experto tiene límites en los cuales podríamos presumir como creencia que el sujeto sabe más que los demás. El último y más relevante es el experto no decide. Miren, mucha gente sueña, los tecnócratas, que deben de colocar a un experto en economía para administrar un país, una inteligencia artificial para administrar humanos, etc. Y se olvida que cuando tú tratas con humanos hay muchos aspectos que van a más allá de lo estrictamente técnico. A ver, si el experto decidiera, usted va a que un doctor dice, mire señor, yo creo que usted tiene esta cosa y hay que operarlo de emergencia. Usted, si en realidad cree en el argumento anterior, usted diría, bueno, opéreme. Pero si usted es un poquito escéptico y dice, bueno, suena terrible, pero doctor, voy a tomar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque tú sabes que el experto no puede decidir, que tú eres el que tienes que decir en virtud de las opiniones de los expertos. El otro experto te dirá, estoy de acuerdo. Ah, bueno, buscas otro. Si 5 te dicen que sí, pues bueno, yo creo que hay una señal que muy posiblemente esa sea la respuesta. Pero no es la única. Yo vuelvo y le repito. Creo que esta nube me la bajó el derecho penal. Cuando tú ibas a un juicio, veías expertos de lado y lado. ¿Qué quiere decir eso? Que los expertos se pueden pagar para que digan cosas que nos interesan a nosotros. Es la realidad. Hay conflicto de intereses. Es algo normal. Y por eso es importante que a pesar de lo que diga el experto, él no sea el que tome la decisión. Él sea el mejor asesor posible, pero nunca toma la decisión final. Creo que el ejemplo más fácil es el del doctor y la posibilidad de una segunda opinión. No dejemos que el experto por su experticia sea quien decida, porque puede haber muchos factores involucrados, desde información incorrecta por parte del experto, interés contrapuesto por parte del experto o incluso opinión pues desactualizada o errada. Es decir, siempre habrá experto del otro lado. Miren, la idea de que hay una homogeneidad en la ciencia es falsa. Siempre hay personas que no están de acuerdo con una posición. Y eso es lo máximo, porque gracias a que algunas veces ellos probarán que están en lo cierto o que los otros están equivocados, es que avanza cualquier área, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias teóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreon que hacen posible este canal. Bien de seguidas. Humberto On, José Flores, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I. Alet, J. Frigo, Tony Macías, Guillaume Padrón, Cris Balco, Marcos, Alberto Rojas, Alfonso, Leonel V. Rojas, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Israel Hernández, Eduard Soto, Miuras 92025. Mariano Sibila, Ernesto Pablo, César Alviar, Lerliana, Nelson Molina, Javier, Julio Ortiz, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y Sir Trapselot. Muchísimas gracias por apoyar al canal. ¿Qué crees tú? ¿Lo que dice un experto hay que creerlo independientemente de lo que está diciendo? ¿O que la condición de experto es solo un ethos adicional para que yo crea retóricamente más en el sujeto? Que de esa manera yo voy a creer que lo que dice es a partir de conocimiento de causa y sin ningún objetivo y sin ningún tipo de interés de conflicto. Es decir, que el sujeto no es humano. Es todo por hoy. Ya debe estarte colocado en YouTube aquí 2 videos adicionales para que por favor pues sigas apoyando este canal. Te suscribas si no estás suscrito. Todavía el 30% de las personas que ven video aquí no se suscriben. Por favor, suscríbete. Dale me gusta. Haz un comentario. Eso le encanta al señor de los anillos digitales de esta red. Y por supuesto, no queda más que invitarte a mis 2 canales secundarios que son el Capitán Cultura y el Picalibro Live.
Igualmente te invito a que me sigas en mis redes sociales, Twitter e Instagram con el nombre El Picalibro. No con mi nombre personal porque esas son, pues, como su nombre, pues, lo acabo de decir la categoría, pues mis cuentas personales. Ahí solamente invito a mi familia o a mis amigos muy cercanos. Es todo por hoy. No dejes que otro piense por ti. Recuerda, menos Estado y menos impuestos necesarios y sapere aude. Hasta luego.